Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo devocional. Hoy, 16 de junio del 2021, les invito para que continuemos con la lectura de la Biblia en un año. El Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 19, segundo libro de Samuel, capítulos 4 y 5, y el libro de Daniel, capítulo 3. Daniel 3, segundo de Samuel 4 y 5, y Marcos 3, del 1 al 19. Vamos a ir al Evangelio de San Marcos en el capítulo 3. San Marcos capítulo 3. Y, y vamos a ubicarnos en los versículos 13 al 15, bueno, incluso al 16, y dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 3, versículos 13 en adelante. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Bueno, aquí vemos en la narración del Marcos el Evangelista la elección de los 12 apóstoles. Apóstol es una palabra que quiere decir enviado. Y cuando se habla del apóstol, pues se habla, por lo menos en el marco del Nuevo Testamento, se habla de aquellos 12 que el Señor llamó para preparar y para enviar a evangelizar, a darlo a conocer. Fueron 12 que estuvieron la mayoría del tiempo del ministerio del Señor Jesús y que cuando el Señor parte, asciende a los cielos y es enviado el Espíritu Santo, pues son los que inician como tal la era de la iglesia apostólica. Más adelante Pablo asume este mismo llamado como apóstol, como enviado, pues conforme a ese reemplazo que se hace de Judas, que traicionó y cayó de la gracia del Señor. Pero quiero que pensemos en este llamado que el Señor hace. De alguna manera, todos los creyentes tenemos esa oportunidad y somos también llamados igual que estos hombres. ¿Qué características tenían estos hombres? Dentro de las características que tenían eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres normales, no eran del clero, no eran, bueno, de hecho, el único que pertenecía a la corriente farisea y que fuera religioso era el apóstol Pablo, pero él no estuvo en el tiempo del Señor Jesús. Eran hombres que tenían oficios normales, eran hombres, algunos casados, con hijos, con necesidades, con dificultades, tenían sueños, tenían anhelos, eh, eran totalmente singulares, particulares, pero no tenían más que especial que el anhelo y la necesidad de conocer a Dios, de ser libres del yugo que estaban experimentando en aquel entonces. Pero de especial tenían un anhelo de aprender, de especial tenían un hambre y sed de justicia, de especial tenían que estaban dispuestos a ser dirigidos y a ser enseñados. Y dice la Biblia que el Señor subió al monte, y cuando sube al monte llama así
a los que Él quiso y vinieron a Él. Y yo creo que este ejercicio que nosotros hacemos de madrugar, de alguna manera, implica un esfuerzo, implica levantarse y voy a insistir que para hacer un devocional, que para buscar al Señor, definitivamente hay que levantarse, no hay manera de hacerlo acostado en medio de las sábanas o las cobijas, que definitivamente hay que hacer un desplazamiento y un desplazamiento no solo espiritualmente, ni mentalmente, sino incluso físico, porque como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, que conforme a las misericordias de Dios, primero presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Y luego dice que presentemos nuestra mente, que renovemos nuestra mente, que no nos conformemos en nuestra mente, que seamos transformados a través de la renovación, de la entrega de la mente al Señor. Así que yo me presento ante Dios y de alguna manera estoy atendiendo el llamado que Él hace de subir al monte. Pero aquí hay algo muy particular y dice, sube al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Así que el llamado principal del Señor no es a ir a otros, ¿sí? Y de alguna manera, como cuando el Señor llama a Jeremías que le dice, heme aquí, envíame a mí, algo así en lo que el Señor Jesús está haciendo aquí, no es, la respuesta no sería, heme aquí, envíame a mí, sino heme aquí, acércame a ti, ¿sí? Porque el llamado no es simplemente a ir a otros lugares, sino que el llamado principal es a acercarse al Señor. Porque si hemos de ser testigos de Jesucristo, no hay manera de ser testigos de algo o de alguien que no hemos evidenciado, que no hemos experimentado, que no hemos vivido de manera personal. Por eso cuando el Señor los llama y hoy nos llama a nosotros, no nos está llamando para que vayamos lejos a hablar de Él. El llamado fundamental es a Él, a acercarnos a Él. Y dice, sube al monte, llama así a los que Él quiso y vinieron a Él. No hay manera que la iglesia de Cristo pueda anunciar sus virtudes, no hay manera de que podamos dar las buenas nuevas, dar el buen mensaje, si la iglesia no se levanta, si la iglesia no sube al monte, si la iglesia no acerca su corazón a aquel que es el Evangelio mismo. Jesucristo es el Evangelio mismo. Y dice el versículo 14, cuando vienen a Él, porque el llamado fue a Él, no a una iglesia, no a un pastor, no a una doctrina, no a un dogma, no a una historia, no a Él, a estar en la persona de Jesucristo. Dice entonces que establece a 12, miren el versículo 14, cómo corrobora esto, para que estuviesen con Él, ¿sí? Primero para estar con Él. Cuando alguien ama, una de las características, pienso yo, fundamentales de la expresión del amor es querer estar con la persona que se ama. No tiene sentido que alguien ame a una persona, pero no esté con él, no quiera estar con él, que no haga todo lo necesario para estar con él. Por eso hay esa contradicción y por eso los hijos que experimentan que sus padres trabajan tanto, estudian tanto, están tan ocupados que no están con ellos, sus hijos no perciben bien esa manera de decir que a sus padres les están amando. Si yo amo a mis hijos, si en verdad les amo de corazón profundamente, pues una característica del que ama es que está con la persona que ama. Lo más importante es disfrutar el tiempo con esa persona. Pues yo no le puedo decir a mis hijos que los amo cuando estoy tan ocupado trabajando, estudiando, preparándome y no estoy tiempo con ellos. Así que como Jesucristo ama a su iglesia, como Jesucristo ama a sus hijos, pues Él los llama para que estén con Él. Es lo principal. El Señor no nos está llamando para que nos alejemos de Él. Y ese es un engaño muy triste en el que cae la iglesia.
se ocupa tanto, tanto de la obra del Señor, se ocupa tanto de las cosas, como muchos lo dicen, de Dios, que se olvida de Dios mismo, ¿sí? Entonces, se ocupan de pastorear, de evangelizar, de discipular y de una cantidad de cosas, pero se olvida de estar con el Señor. Él entonces los establece para que estén con Él, porque estar con Jesucristo es vivir, porque estar con Jesucristo es aprender, porque estar con Jesucristo es amar y ser amado, porque estar con Jesucristo permite que nos impregnemos de su personalidad, que nos impregnemos de su esencia, de su sabiduría, de su amor, de su bondad, de su gracia. Cuando estamos tanto tiempo con una persona, nos parecemos a Él. Cuando estamos tanto tiempo con una persona, sí o sí, el más influyente afectará para bien al otro. ¿Y quién creen que pueda ser el más influyente entre Jesucristo y nosotros? Pues va a ser Él. Y Él va a tener ese poder y la capacidad de transformarnos en la medida en que caminamos de su mano, miramos su rostro, dialogamos con Él. Él va a ir cambiando nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Ahora sí, cuando hemos estado con Él, cuando hemos atendido el llamado de estar con Él, cuando hemos sido testigos presenciales de quién es Él, de lo que Él dice, y como dice la Biblia, que lo que Él dice con su boca lo hace con sus manos. Cuando hemos estado en el secreto, cuando hemos disfrutado de su gracia, cuando hemos sido impactados por esa dulzura de su amor, ahí sí, como dice el versículo 14, los envió a predicar. ¿Sí? ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a anunciar? Lo que hemos visto y oído. ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a anunciar? Lo que hemos experimentado. Entonces ya no seremos unos testigos falsos hablando y repitiendo cosas que otros repiten, sino que tendremos criterios personales, porque Jesucristo ha sido una experiencia transformadora de mi vida, porque lo he visto, porque no solo lo oí, porque no solo otros me lo contaron, no, yo lo he visto, porque he experimentado su poder perfeccionarse en mi debilidad, porque he visto cómo perdona mis pecados, porque he visto cómo me levanta del lodo cenagoso, porque he visto cómo restaura mis relaciones con él, con mi esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, porque he visto su provisión de manera prodigiosa, porque he visto cómo en tierra seca y árida donde no hay agua, allí fluye su poder y su gloria, porque he visto una nube que me cubre en el día de ardiente sol, pero también como una columna de nube de fuego me abriga y me da calor y guía en las noches oscuras. Cuando yo estoy allí, cuando yo lo he visto, porque he entendido que su llamado es a Él, entonces ahí sí, de alguna manera, como dice el evangelista Juan, en el capítulo 7, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán, saltarán ríos de agua viva para vida eterna. O sea que va a fluir a través de mi mirada, a través de mis palabras, a través de mis expresiones, aquello que he vivido en el secreto con el Señor. Y dice entonces de que además de que los envió a predicar, les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Tristemente, muchos cristianos asumen, y así se enseña, así se predica y así se impone, que el Señor les dio autoridad sobre las personas, ¿sí? Y acuérdense que la autoridad del Señor sobre las personas se fundamenta en el servicio. Quien quiera ser el primero, sea como el que más sirve. Quien quiera estar a la cabeza, sea como el que está atrás. Quien quiera gobernar, sirva a aquellos que pretende gobernar. Esa es la forma del Señor. La forma del Señor no es sentarse en un gran trono, la forma del Señor no es imponerse sobre los hombres, la forma del Señor no es dogmatizar a los hombres, meterles miedo, limitándoles el conocimiento y la instrucción, sino que la forma del Señor de gobernar es el servicio. Pero sí hay algo sobre lo cual Dios le dio autoridad a la iglesia, y fue para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Cuando los cristianos entonces nos metemos en la discusión de la autoridad espiritual, a imponer la autoridad, a mandar,
a ordenarle la vida a otros, perdemos autoridad sobre lo que deberíamos tener autoridad, sobre lo cual Dios nos dio autoridad. Nos dio autoridad sobre enfermedades y nos dio autoridad sobre demonios. Pero cuando el hombre pretende tener autoridad sobre los otros seres humanos, pierde autoridad frente a los demonios y frente a las enfermedades. Entonces, ¿qué tenemos? Una iglesia que no está con Jesucristo, una iglesia que ha perdido la autoridad sobre la enfermedad y los demonios, y es una iglesia que pretende imponerse a través de los dogmas y de sembrarle miedo al creyente. Por eso tenemos que entender que el Señor nos llama es a Él, a disfrutar de su presencia, amarlo profundamente. Hay una definición de adoración que escuché hace algún tiempo que a mí me impactó, dice, adorar es amar profundamente. Y cuando yo voy al Señor, pues voy a ser impregnado de toda su autoridad sobre el maligno, su autoridad sobre la enfermedad. Y de esa manera voy a representar adecuadamente a Jesucristo. Si hacemos memoria, Juan 13 nos habla de que Jesucristo, al final del ministerio, eh, previo a la fiesta de la Pascua, sentó a sus discípulos, él se quitó, se ciñó una toalla, se inclinó y lavó los pies de los discípulos. Y aquí les está enseñando sobre la autoridad del servicio. Y desde esa autoridad del servicio, la autoridad que les iba a dar para poder llevar el evangelio acompañado de la manifestación del poder sobre demonios y sobre la enfermedad. Así que Jesucristo nos llama cada día y cada vez que su despertador le suena en la madrugada, Jesucristo le está llamando a que tenga un encuentro con él. Estas meditaciones, este espacio que tenemos a través de esta conexión es simplemente un medio a través del cual usted va a recibir una meditación, seguramente una instrucción de la Biblia, pero no puede ser suficiente. Usted debe tener un acercamiento personal con el Señor. Que este medio le inspire, que este medio le instruya, que este medio le respalde. Es más, cuando yo estoy en el secreto con el Señor y yo me congrego, aunque sea a través de estos medios virtuales, Dios me confirmará lo que en el secreto me habló. Dios afirmará lo que en el secreto me dijo. Y como dice este versículo que leímos, Dios establece lo que en la intimidad ha venido hablando a mi corazón. Es una combinación, porque tampoco es bueno, y la Biblia nos exhorta a eso, que busquemos al Señor solo de manera independiente e individual. Es necesario el congregarnos, es necesario el estimularnos los unos a los otros a través de la fe. Es necesario ser instruidos, enseñados y orientados en la fe, porque como en todas las cosas de la vida, hay algunos que van pasos adelante de mí y me pueden ayudar a que mis pasos me rindan, me pueden ayudar a evitar algunos tropiezos. Por eso es importante la vida en la congregación, en la asamblea. Y para terminar, quiero hacer referencia al segundo libro de Crónicas en el capítulo 29, cuando el rey Ezequías, que es uno de los reformadores espirituales de Judá, el reino del sur, eh, restaura el templo. Y el capítulo 29, si tiene su Biblia ahí me puede acompañar, del segundo libro de Crónicas, en el versículo 3 dice que en el primer año de su reinado, hablo de Ezequías, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y la reparó. El templo estaba caído, el culto al Señor estaba olvidado, el pueblo ya no subía al monte a estar con el Señor, el pueblo ya no subía al monte a adorar al Señor. ¿Qué hizo él? Restauró esas puertas de la casa. Luego dice el 5, llama a los levitas y les dice, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová y sacad del santuario la inmundicia. Limpia, restaura las puertas, restablece ese lugar de culto para adorar al Señor. Luego el versículo 10
Dice Ezequías: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Versículo 11. Hijos míos, así le habla Ezequías al pueblo. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él. Increíble. Lo mismo que dijo el Señor Jesucristo, lo mismo que hizo con sus discípulos, es lo mismo que el Señor planteó el Padre en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. No se engañen. Dios los escogió no para que se vayan lejos de Él, así sea hablar de Él. Dios los escogió no para que se ocupen de una cantidad de actividades lejos de Él, así sea en su nombre, que es lo que el Señor reclama varias veces a las iglesias en el Apocalipsis. Se ocupan de la obra del Señor, pero olvidan al Señor de la obra. No se engañen, que Dios los escogió primero para que estén con Él, para que estén delante de Él. Dios no nos escogió simplemente para que modelemos unos códigos éticos morales. Dios nos escogió para que estemos con Él. Nos ama profundamente. Y si nos ama profundamente, el más grande deseo de Él es que estemos cerca de Él, es que estemos con Él. Él sabe que Él puede transformarnos, influenciarnos. Él sabe que Él nos puede sanar y liberar. ¿Dónde? En su presencia. Dice entonces: no os engañéis, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis. Y ojo que este servicio y ministerio que menciona Crónicas es a Él, o sea, es la adoración, es el culto, es la alabanza, es la intercesión, porque mire lo que dice: para que estéis delante de Él y le sirváis, seáis sus ministros y le queméis incienso. Ahí está la intercesión. Entonces mire que este versículo 11 en ningún momento los está enviando a que se vayan lejos de Dios, ni lejos de la iglesia. Por el contrario, los está llamando a que estén cerca de Él, para que le adoren y para que intercedan por los santos. Y allí es donde Dios nos dará la autoridad sobre la enfermedad y sobre los demonios. Allí es donde entenderemos entonces que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida y para salvar. Y cuando estemos en el secreto, cuando rompamos ese engaño de nuestra mente, cuando quitemos ese engaño maligno de nuestro corazón y entendamos que el Señor quiere que hoy y siempre estemos delante de su presencia. Entreguémosle este día al Señor y acerquémonos al Señor. Y reconozcamos con humildad que es muy posible que hayamos caído en ese engaño. ¿En cuál engaño? En no acercarnos a Dios, en no subir al monte a estar con Él, en no levantarnos a estar con Él. Tal vez hemos caído en ese engaño de que ser cristianos es hablar de la iglesia. Muchas veces creemos que ser cristianos es hablar del pastor o del líder o del sacerdote. Creemos que ser cristiano es tener la Biblia en el bolso o en el carro o en el maletín. En esencia, el ser cristiano es estar con Jesucristo, es estar delante de Él, es verle cara a cara, es escuchar su voz, es experimentar su abrazo, es ser fortalecido, perdonado, es ser purificado por su santidad. Si usted ha caído en ese engaño de andar de arriba para abajo, incluso invocando al Señor, pero lejos del Señor, Él te ama, Él nos ama profundamente y Él anhela que estemos con Él. No nos engañemos más. Él nos llama cada día para que le escuchemos y para que lo que escuchemos en intimidad lo afirmemos
en la congregación, sin duda alguna. Porque cuando nos reunimos como iglesia, estamos llamados a compartir esa común fe, a poner delante del Señor conforme hemos recibido de sus manos, para que juntos crezcamos y nos estimulemos a buenas obras. Dígale entonces al Señor humildemente: acércame a ti, acércame a tu corazón. Dígale así: acércame, Señor, a tu presencia. Acércame, por favor, oh Dios, donde yo pueda ver tu rostro, donde yo pueda ver y contemplar tu grandeza. Acércame a tu corazón donde yo sea transformado. Acércame, Señor, a tu santidad. Y luego de estar en tu presencia, sé que a través de mí fluirá tu verdad, tu amor, tu paciencia, tu mansedumbre. Y podré ser útil porque experimentaré toda tu autoridad para sanar y para liberar. Y porque la autoridad tuya en mí me permitirá a través del amor y del servicio instruir y enseñar, no con palabras, sino con la vida, con el testimonio mismo. Te entrego, Señor, este día tu palabra. Te presento la vida de cada uno de estos creyentes. Te pido que tu poder, tu gloria y tu gracia les acompañe. En el nombre de Jesús, te pido que pongas tu mano de poder sobre toda enfermedad, malestar, sobre la enfermedad física y del alma. Te pido, Dios Todopoderoso, que reprendas al maligno que quiere robar tu semilla, desanimar, que quiere entristecer y engañar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, coloca tu mano de poder, de sanidad y de libertad en cada uno de ellos. Te lo pido, Señor, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén.